Ya hemos hablado antes, aquí en 1229, de la transición a la adultez y los eventos que marcan esa transición. Irse de casa, tener un hijo, abandonar el sistema educativo, tener el primer trabajo. Hoy vamos a hablar con 6 jóvenes uruguayos acerca del fenómeno de esos 4 del que menos zafan: trabajar. En 2013, casi la mitad de los jóvenes entre 12 y 29 años estaba trabajando. Si miramos las edades donde es más común y más razonable la actividad laboral, se puede decir que 2 de cada 3 jóvenes entre 20 y 24 años estaban empleados y que el dato salta a 8 de cada 10 en la franja de 25 a 29 años. En esa misma franja, menos de un 2% nunca había trabajado. Sin embargo, el 40% de los jóvenes con trabajo declara que si pudiera, dejaría de trabajar para dedicarse a los estudios. El 65% de los jóvenes comenzó a trabajar entre los 15 y los 19 años, pero muchos de ellos no tienen una trayectoria laboral continua a partir de ese primer trabajo. Un dato que puede llamar la atención es que la gran mayoría consiguió su primer trabajo a través de conocidos, amigos o familiares. El porcentaje de casos de este tipo aumenta a medida que disminuye el nivel socioeconómico. Teníamos en pantalla recién 3 de los 5 quintiles, los quintiles que son esa división estadística de la sociedad en quintiles de hogares, en 20%, 5 partes, según nivel socioeconómico, y aparecían los datos para el primero, el tercero y el quinto, con ese último dato, ¿no? De cómo se consiguió el primer empleo y cómo aumenta el que es el motivo más frecuente en Uruguay, que es a través de familiares, amigos o conocidos. Pero para empezar a hablar en concreto y con gente de carne y hueso, voy a presentar a los invitados que tenemos hoy acá. En primer lugar, Natalia, ¿cómo andás? Bien. ¿Qué edad tenés? 26. ¿De dónde venís? Vengo de Canelones, cerca de Sauce y Santa Rosa, y en el medio vivo en una zona rural. Bien, ¿a qué te dedicas? Soy empleada doméstica. Bien, ¿y qué formación tenés? ¿Hasta qué año estudiaste? Ciclo básico. Ciclo básico, sí. Secundaria. Secundaria, sí. Bien. Tengo a Manuel. ¿Cómo andás, Manuel? ¿Todo bien? ¿Qué edad tenés? 22. ¿De dónde venís? De Maldonado. ¿Y a qué te dedicas? Soy vendedor. Vendedor. ¿Y cuál es tu formación? Hice bachiller en informática hasta el último año que estoy cursando actualmente. Bien. Tengo también a Jimena. ¿Cómo andás? ¿Qué edad tenés? 25. ¿De dónde venís? Soy del barrio La Valleja. Del barrio La Valleja. ¿Y a qué te dedicas? Soy empleada doméstica. ¿Y tu formación es? Yo estudio en el IPA, profesorado de Historia, y también estudio en la Facultad de Humanidades, licenciatura en Historia. 2 carreras y trabajo en este momento. Sí, hace 8 años. Perfecto. Nicolás, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Qué edad tenés? Tengo 26 años. ¿Y de dónde venís? Vengo del barrio Villa Española. ¿Y a qué te dedicas? Soy periodista de una revista que lleva adelante la Secretaría de Gestión Social para la Discapacidad, llamada Revista Rampa. Y bueno, nosotros somos, con un grupo de compañeros que también tienen discapacidad, somos los que generamos los contenidos para esa revista. Bien, ¿y qué estudiaste? Hice hasta ciclo básico, hasta tercero liceo. Bien. Tengo a Andrés también, ¿cómo andás? Hola. ¿Qué edad tenés? 28. ¿Y a qué te dedicas? Ahora estoy desocupado, pero vengo de hacer un curso de INEFOP. ¿Y a qué te has dedicado antes? ¿En qué cosas has trabajado? Y de todo un poco. Carga descarga, guardia de seguridad, no sé. Un montón de cosas. Y no te pregunté de dónde venís, de qué barrio. Del Paso de la Arena. Del Paso de la Arena. Y tengo finalmente a Noel. ¿Cómo andás? Bien. ¿Qué edad tenés? 29 años. ¿De dónde venís? De acá, de Cordón, pero en realidad soy de Las Piedras. Ah, bien. Ahora, montevideana por adopción. Ahora montevideana. ¿A qué te dedicas? Soy escribana y he trabajado, vinculado al área jurídica también, pero en emprendedorismo y en ONGs. ¿Y tu formación es de escribana Universidad de la República? Sí, en la Universidad de la República, Facultad de Derecho. Bien. Bien, están presentados los 6. Una pregunta que me interesa hacerles, capaz que la mayoría lo tienen claro, capaz que no, pero ¿identifican el momento en el que empezaron a trabajar en sus vidas y cuál fue ese primer trabajo y qué características tenía Andrés, por ejemplo? Sí. Creo que tenía 18 años, fue en el puerto, carga descarga también. Fue la peor, creo que no volví ahí. ¿Cuánto duraste en ese trabajo? Y no sé, si un par de días, pero no me imaginás. El primer laburo, no, fue el peor. Mucho esfuerzo físico, carga y descarga. Sí, parás y
Bien, ¿alguien lo tiene tan claro como Andrés, así, el primer trabajo? Sí, yo me acuerdo de lo mismo que trabajo ahora. Ajá, de empleada doméstica. Sí, a los 16. A los 16 años arrancaste. ¿Y qué recordás de ese trabajo? ¿Qué características tenía? ¿Era también duro, así, difícil de aguantar? Sí, me acuerdo que iba al liceo y de tarde iba a trabajar. Y en realidad era porque mi madre trabajaba lo mismo y se enfermó y como que me pasó el trabajo. Y después ya se había recibido enfermera de adulta y justo empezó a trabajar de enfermera y me dejó el trabajo a mí. Y ahora hace bastante tiempo, o sea, no trabajo en la misma casa, he cambiado, pero sí en el mismo rubro. Siempre en el mismo, sí. Bien. ¿A alguien le pasa que es medio difuso ese momento de empezar a trabajar, capaz de trabajar para un pariente o ayudando a un conocido o algo por el estilo? A mí, por ejemplo, me pasó de trabajar desde chico porque me gustaba tener mi dinero propio, creo que con 10 años que trabajaba, o tal vez menos también, para administrarme yo solo, y creo que sería un poco indefinida el momento exacto donde arranqué a trabajar teniendo en cuenta eso y otros trabajos también después de eso, que eran más que nada para tener un dinero X en un momento y nada más. Claro, digamos, un trabajo no para bancarte ni para ayudar en tu casa, sino para poder contar con una plata para vos. Claro, exacto. Sí. ¿Alguien tiene un motivo similar para empezar a trabajar para su primer trabajo? Acá, Noel, por ejemplo, ¿cómo es tu historia? En mi caso, bueno, yo quería empezar a trabajar también para ayudar en mi casa y demás, pero también quería priorizar estudiar, entonces empecé trabajando en un estudio jurídico con una abogada como secretaria, así, 3 veces por semana. Y me ayudó los primeros 2 años y bueno, después de ahí fue que pasé al Ministerio de Economía. Ahí va. ¿Lo tuyo? Bueno, yo básicamente siempre estuve involucrado en trabajos así familiares, pero en la búsqueda, digamos, de un trabajo, el hecho de tener una discapacidad a veces se te hace un poco complejo justamente esa búsqueda, ¿no? Porque no es muy fácil poder ingresar al mercado laboral. Entonces, porque juega un montón de factores, de la accesibilidad de los lugares hasta ¿cómo es? Sí, los prejuicios, seguro, de los empleadores. Exactamente. Entonces, justamente, como yo tenía esa inquietud, en realidad todo nace a partir del 2008, que fue que nosotros, yo con un grupo de compañeros, creamos un portal web que habla sobre la temática de la discapacidad con el fin de poder ingresar al mercado laboral, y ese portal se mantiene mediante la venta de espacios publicitarios. Te generaste tu propia posibilidad de empezar a trabajar por fuera de ese círculo inicial. Exactamente, y bueno, y eso fue el puntapié inicial para llegar hasta donde estamos hoy en día, de poder hacer esta revista para la Secretaría, ¿no? Bien, y me falta Natalia, saber cómo Y fue bueno, la yo historia. empecé a los 17 años a trabajar, o sea, y desde que yo entré a trabajar ahí, sí o sí me tenían que registrar en BPS, la empresa. Entonces, son muchas idas y vueltas, que el INAU, que esto, que lo otro. Entonces llegó un momento que yo dije, yo no voy más, papá, porque me tenía que firmar mi padre, ¿no? Y después entré ahí, pero era un trabajo muy duro, muy difícil, eran 8 horas de lunes a sábado y descanso domingo. Pero aguanté 6 años y después cambié y bueno, ahora estoy en otro rubro, totalmente distinto. Los invito a ver una colección de opiniones de jóvenes en la calle, completando la frase "el trabajo es", básicamente diciendo qué es el trabajo para ellos. Lo vemos ahí. Y bueno, es todo. Yo creo que es todo porque creo que el trabajo te da tu dinero, ¿verdad? Y para ayudar también a la casa, ¿no? O sea, todo, para las necesidades básicas, ¿no? De uno, para las cuentas, o sea, el trabajo es todo. Sin un trabajo creo que uno no sería nadie, ¿verdad? Todo, porque si no tenés trabajo no sos nadie. Si no tenés plata y no te movés, no vivís, no comés nada. Yo que tengo un niño a cargo, lo necesitas. Y es importante para tener una experiencia porque hay una necesidad que uno tiene que tener para mantenerse uno mismo y yo qué sé, y para la gente que tiene familia también. Es una ayuda porque todos los meses sabiendo que tenés la plata tuya y no tenés que estar dependiendo de nadie. Podés ser dueño de tu tiempo, como un trabajo independiente y hacer lo que te gusta, o podés enriquecer a los demás, ¿no? O sea, como
Está como esa frase de que haz lo que quieras y no tendrás que trabajar nunca. Yo que sé, va por ahí. Yo al momento estoy enriqueciendo a los demás. Todo. Es la base del hogar, que mis hijos estén bien, que puedan ir a la escuela, que yo esté bien. Es todo el trabajo. Y en el caso, hoy por hoy, es un trabajo el que hago que me gusta, o sea, me divierte, la paso bien y aparte es una remuneración, ¿no? Que todos la precisamos, o sea que es una necesidad también. Es una salida hacia la vida, o sea, es una salida, es una ayuda que te da a sobrevivir hoy en día en la sociedad. O sea, si no trabajas no estás incluido en la sociedad. O sea, eso es lo que yo opino de mi parte, ¿no? Es una puerta hacia el futuro, es un trabajo, ¿viste? Más bien tenés que trabajar para ser alguien en esta vida hoy en día, porque todo te cuesta plata y tenés que trabajar. Trabajar en algo que tratar de que nos guste, no capaz que no es lo que te apasiona, pero sí que te guste y que lo puedas llevar día a día y desenvolverte bien gracias a eso. Para mí es mi vida, porque yo trabajo de lo que me gusta y aparte de eso me da de vivir, me da de comer, me da mi dinero, me da mis salidas, me da todo lo que yo necesito. Entonces para mí el trabajo es mi vida. Y poder vivir, poder mantener a mi hija, a mi mujer y lo preciso. Una frase medio como muy usada, muy gastada, ¿no? Que dice el trabajo es salud. Y yo creo que sí, que como que a la persona la reivindica, ¿verdad? El trabajo y uno se siente mejor cuando se gana lo suyo propio y no está dependiendo de otros, me parece. Voluntad propia, esfuerzo y traer algo honorable a casa, ¿viste? Que te lo ganes vos a mí mismo. Claro, sí, ahí va, porque vos cuando trabajás y te comprás algo y después tenés el orgullo, esto me lo compré con mi trabajo y eso es lo bueno a veces. Una responsabilidad. Si vos te comprometés a tener un trabajo, tenés que concurrir, no tenés que llegar tarde, tenés que tratar de dar lo mejor de vos. Es una manera de conseguir dinero, hacer algo que te gusta. Hay gente que no hace algo que le gusta, pero finalmente lo terminan dejando de una manera u otra. La idea es hacer algo que vos ames, que digamos, y que así te puedas levantar todos los días y ir feliz y trabajar. Me gustaría saber qué les llamó la atención, con qué se sintieron identificados. A mí me llamó mucho la atención una campera del Club Villa Teresa que apareció en una de las entrevistadas, pero más allá de eso, en el discurso sobre empleo, hay como visiones bastante distintas ahí, algunos que lo ven por el lado de la explotación, otros que lo ven por el lado de la realización, de la responsabilidad. ¿Ustedes por dónde lo ven? ¿A qué sienten que es el trabajo para ustedes? Yo me quedo con la frase que dice el trabajo es vida, porque el trabajo es vida. ¿Entiendes? O sea, no es solo cuando es remunerado, porque cuando vas a tu casa se te rompe algo, lo tenés que arreglar y estás trabajando. Bueno, limpiar o lavar los platos. Limpiar ya es trabajo, o sea, el trabajo es vida. Sí, yo creo que en base a eso me quedo con una frase que dijo una de las muchachas ahí al final, que el trabajo dignifica, ¿no?, a la persona y te da un montón de... El trabajo en sí es todo, ¿no? Pues te permite llegar a otro montón de cosas que si no estuvieras trabajando no puedes acceder. Yo creo que el trabajo en realidad es una herramienta para la gente de bajos ingresos para poder subsistir y poder llevar una familia adelante en determinadas ocasiones. Y también forma a la persona que está estudiando de repente, ¿no? Y también es una necesidad, digo, hay gente que trabaja por necesidad, hay gente que trabaja porque lo obligan los padres, hay gente que trabaja porque quiere y hay gente que, como en mi caso, por ejemplo, que trabajo porque preciso el dinero y es mi fuente de ingreso. Necesito opiniones de mujeres. Yo creo que la responsabilidad, ¿no? Sí. Porque la responsabilidad que tenemos todos los días cuando nosotros nos presentamos a trabajar es algo que lo aprendemos, o al menos en lo personal yo lo tomé cuando éramos chicos, íbamos a la escuela, nos ponían los deberes y ya deberes está diciendo, es un deber, es una responsabilidad. ¿Es el primer trabajo, los deberes en la escuela, capaz? Puede ser. Yo creo que sí, que es una acercamiento. Que creo que va por ahí. ¿Jimena? Sí, en realidad yo discrepo un poco, porque creo que en sí no es que el trabajo sea vida, sino que si uno no trabaja no puede estar vivo, que son cosas como un poco distintas. Y a veces creo que el trabajo asalariado es como medio, no sé si es antivida, pero uno tiene que comer para ir a trabajar, para pagar el alquiler donde vivís, para ir a trabajar y a veces... Sí.
Yo creo que el trabajo es como una parte de mi vida que bueno, trato de hacerlo con responsabilidad y de buscar que sea distinto, que sea proactivo, que me genere cosas. Si bien hay cosas que lo hago también porque lo necesito y tengo que trabajar para vivir, pero en realidad también me ha dado muchas oportunidades, como conocer gente, viajar, diferentes oportunidades y también me quedaba con uno de los que decía uno de los muchachos que hago lo que me gusta y me encanta y bueno, tratar de buscarle lo que más, como disfrutar de algo de lo que hacemos por lo menos, Bien, aunque a veces es difícil. Si trabajas de lo que te gusta ya no es trabajo, o sea. O, bueno, claro, es un trabajo con este sentido positivo que claro, algunos reflejan. Sería otra cosa. Es un tema. Yo los invito a compartir una pequeña pieza de información que tiene que ver con los principales motivos para trabajar recogidos en la encuesta nacional de adolescencia y juventud. Lo vemos en esta pantalla porque tiene por lo menos un par de cosas que es interesante retomar para conversar. Entre 2008 y 2013 cambió el motivo principal que los jóvenes dicen tener para trabajar. Antes era sostener o ayudar al hogar, y en la última encuesta el principal motivo pasó a ser independizarse, por muy poca diferencia. Estos dos motivos tienen pesos muy distintos dependiendo del nivel de ingresos. Diferencias por nivel de ingreso tienen que ver básicamente con que el motivo sostener o ayudar a sostener el hogar es más alto en los niveles bajos, aunque viene cayendo y viene aumentando el motivo para independizarse, mientras que en los niveles altos ya, en el 2008 ya era el principal independizarse y viene subiendo más en detrimento de sostener o ayudar a sostener al hogar. Ahí hay un contraste que capaz que tiene que ver con esto que hablábamos de vivir el trabajo también como una obligación o como un gusto, vivir el trabajo como algo que hago porque me gusta o vivir el trabajo, como decía Jimena, porque es algo que necesito hacer para seguir viviendo, porque digamos, si no trabajo, la verdad no vivo. ¿Cómo ven ustedes esta diferencia? ¿Cómo lo vivieron ustedes o cómo viven ustedes actualmente ese motivo para trabajar? ¿Están en la línea más de tratar de independizarse o ya están sosteniendo un hogar o ayudando a sostener un hogar? Yo en mi caso, por ejemplo, me independicé en determinado momento y fue choqueante ver la realidad económica que pasaba en ese momento del país, que me tocaba a mí directamente y que tener que volver a mi hogar con mi familia. Y creo que en realidad el trabajo es una necesidad, por lo menos para la clase obrera, que tiene que laburar por necesidad para comer y llevar un plato de comida a la casa. Y después, digo, nosotros los uruguayos tenemos la oportunidad de tener una educación pública y de repente recurrir mediante un estudio a un mejor trabajo para poder, no sé, independizarse, viajar, tener un mejor modelo de vida, más cómodo, más confort. Pero creo que parto de la necesidad de trabajar por tener que comer y el trabajo, digo, es todo para poder sobrevivir. Empieza a aflorar un poco más la cara áspera del trabajo, capaz que no tuvimos en la primera ronda. Noel, ¿vos cómo lo ves? En mi caso fue mutando. Al principio, como para ayudar a mi familia también, en mi casa, empezar a trabajar por ahí. Y después cuando me independicé, bueno, ahora claramente es para poder mantenerme yo. Claro, pasaste por esos tres momentos, sí, digamos. El primero de ayudar a sostener, después independizarte y después sostener, pero tu propio hogar, digamos. Y ya sin ayuda, en realidad, como claro, mi cuenta nomás. Encabezado por vos. Es como que uno se imagina capaz que lo más natural, ¿no? Uno no arranca de cero ya independizándose, ¿no? No, siempre arrancás ayudando, no te queda otra. Arrancar a trabajar para ayudar. Y después buscas la independización, ¿no? Pero yo ahí capaz discrepo un poco. En realidad, en mi caso, arranqué a trabajar por necesidad, ¿no? No tanto para, o sea, en parte ayudaba a mi familia tratando de independizarme a mí, pero también en parte para tener mis propias cosas personales y tener libertad económica en cierta parte, ¿no? No tanto depender de mis padres. Sí. Yo creo que aunque, no sé, sea un tipo de sector económico más bajo, como siempre pasa, es más fácil en familia que tener que, o sea, para alguien que tenga ingresos más bajos, como compartir los gastos que tener que independizarte.
Capaz Es que por más eso frecuente estar el- ayudando a sostener que estar buscando la Y independencia. creo que igual, por más que una persona que tenga 25 años o, no sé, un joven que viva con sus padres, no creo que sus padres tipo, lo mantengan, ¿no? Como, seguramente Sin exigirle que trabaje colabore un y poco sí. por lo menos. Sí, ¿verdad? Y yo también, yo estoy igual, o sea, yo no me he independizado y vivo con mis padres y por necesidad empecé a trabajar y para ayudarlos a ellos también y vivo con ellos todavía. Y por ahora la motivación Estoy es esa, digamos, estable, sí. ayudar a sostener Sí, el por hogar. ahora estoy estable, o sea, el salario mío es bajo para independizarme sola o tener una familia. Bien. Yo básicamente tengo ahí como la compañera, yo vivo con mis padres. Por el momento mis ingresos no me permiten poder independizarme para vivir solo y bueno, con lo que genero ayudo un poco con los gastos de la casa. Bien, vamos a ir a una pequeña pausa y enseguida volvemos y seguimos conversando sobre trabajo. Seguimos en 1229, adolescentes y jóvenes en Uruguay, aquí en TV Ciudad. Se pueden comunicar con nosotros a través de redes sociales, @TV Ciudad, en Twitter e Instagram, numeral 1229 TV, 1229 con números, el hashtag del programa, y en Facebook, TV Ciudad. Allí también nos encuentran y pueden interactuar con nosotros. Para arrancar este segundo bloque, los voy a invitar a ver un nuevo Vox Pop. En este caso, estamos hablando de opiniones de jóvenes o respuestas de jóvenes a la pregunta si dejarían de trabajar para dedicarse al estudio. ¿Lo vemos? No. El trabajo es muy importante para mí, me gusta lo que hago y me entretengo mucho. Soy ama de casa, soy mamá y papá de 3 niños y yo me mantengo. Y si no trabajo, imagínate. Sí, para estudiar sin duda alguna. Creo que lo primero es el estudio y después, si se puede hacer las dos al mismo tiempo, Claro, mejor. eso sería lo ideal, Eso o es sea, lo ideal. pero primero estudiar y después trabajar, sí. Sí, ahora puede ser más o menos para mi familia, ¿no? Si resultara un tema, dejaría de trabajar por eso. Pero por el estudio, como me ha ido, no creo que seguiría trabajando si me va bien. Yo no. ¿Por qué no? No me interesa estudiar, o sea, estoy bien trabajando ahora donde estoy y está. No hay algo, no hay un curso, no hay nada que diga, me gustaría, no. Ahora no puedo dejar porque soy la única que estoy manteniendo la casa. Mi pareja hace changa, pero cada tanto, y la plata no da para nada. Si pudiera, sí. Por lo menos terminar los estudios y sí, claro. O por lo menos invertir en algo para ser dueño de mi tiempo, ¿no? Trabajar de manera independiente. Lo he pensado sí, porque es complicado hacer las dos cosas a la vez, ¿verdad? Pero creo que no es fácil no tener dinero en el bolsillo, ¿no? No, yo estudio de hecho y no pienso dejar de estudiar, por trabajar, No, siempre con el trabajo. La familia se tiene que adaptar a eso. No, preferiría trabajar y estudiar, ambas cosas al mismo tiempo. No, una u otra no, prefiero las dos porque si solo estudio y no trabajo, el estudio como que no tiene una formación, entonces prefiero tal vez a veces demorar un poco más en ciertos aspectos del estudio y tener una mejor formación que solamente trabajar y no tener estudio o solamente tener estudio y no tener trabajo. Entonces, como que me parece más un complemento mejor. Para estudiar tal vez sí, tal vez sea mejor si tenés la posibilidad de que tus padres te ayuden, pero para formar una familia no. Creo que tiene que ser de ambas partes. Si estás con tu pareja, tienen que ser los dos que pongan de su parte. Y si hubiera otra forma de poder sobrevivir sin ir preso, por ejemplo, porque si no es trabajando, hoy por hoy no hay otra forma de ganarse las cosas, pienso yo, ¿no? Yo que sé, a menos que tengas mucha suerte y te saques 5 de oro.
Bueno, ahí está la clave, ¿no? En el si pudiera, algunos le ponían alguna cosa concreta, como este último caso, por ejemplo, si te ganás el 5 de oro, obviamente se abre una posibilidad, pero a ver, ustedes, ¿cómo la ven? Algunos se han compatibilizado estudio con trabajo, pero... Yo lo hice, ahora dejé de trabajar para capacitarme más, para poder conseguir otro trabajo mejor, ¿no? ¿Y tuviste que dejar de trabajar o te pasó que dejaste de trabajar? O sea, en realidad dejé de trabajar porque por X motivo, pero ya aproveché y hice el curso y para ver si puedo conseguir algo mejor, ¿no? ¿Cómo, en tu caso, Jimena, por ejemplo, vos compatibilizaste durante mucho tiempo trabajo y estudio? Sí, en realidad recibí becas igual, pero la beca no me contempla como que estoy haciendo las dos carreras, entonces la exigencia es la misma. Igualmente la exigencia de avance para mantener la beca. Claro. Y en los dos casos, las dos becas en realidad no te da igual para sobrevivir con eso, o sea, tenés que trabajar. Y si pudieran, digamos, porque ahí está la clave, Sí, obvio. ¿lo hubieran hecho o lo harían hoy por hoy? ¿Dejar de trabajar para estudiar o para dedicarse a la familia? ¿Había alguna respuesta también respecto a la familia, que también es una opción, quizá muy asociada con las mujeres, pero no tiene por qué ser así necesariamente? ¿Tienen, digamos, sienten una inclinación en caso de tener la posibilidad de dejar de trabajar para dedicarse a alguna de esas cosas? Yo, en mi opinión, yo creo que sí, porque a veces, en mi caso, que trabajé y estudié y actualmente trabajo y estudio, es bastante difícil llegar después de 8 horas de trabajo y ponerte a estudiar. Es difícil concentrarse y pensar. Yo creo que sería una buena chance para poder dedicarme a fondo al estudio, y yo creo que también habría más gente más profesionales en el país. Digo, si existiera esa posibilidad, habría más gente formada, más calificada. Quizás si las condiciones de trabajo en Uruguay facilitaran más el tema de compatibilizar con el estudio. Yo hoy estuve buscando datos y veía que en Europa, hoy por hoy, se está discutiendo ir a una jornada laboral o a una carga semanal de trabajo, en algunos casos de 35, en algunos casos de 30 horas semanales. Estamos hablando de jornadas de trabajo de 6 horas, 5 días a la semana, en el caso de los 30, sino 7 horas en 5 días. Acá en Uruguay estamos hablando de 40, 44, 48 horas. ¿Cómo ven ustedes esto? La carga laboral que habitualmente en los trabajos estándar, digamos, uno tiene en Uruguay. En mi caso, a mí pasa, por ejemplo, yo trabajo 4 horas y de hecho trabajo de limpiadora porque es como el trabajo que puedo hacer como en menos horas, porque de hecho en la carrera, o sea, ir a clase voy 6 horas del día a clase. Y en realidad el sueldo que tengo, o sea, elijo tener un sueldo como más chico porque tengo que estudiar. Claro, complementar con becas y tener un trabajo de medio tiempo, digamos. Sí, igual ya las perdí las becas. Yo creo que el gobierno tendría que hacer hincapié en estos casos de ella, por ejemplo, y de otros estudiantes, porque, digo, ella quizás la carrera se le hace más larga o se le complica porque tiene que trabajar, y está trabajando en una cosa que no tiene nada que ver con lo que está estudiando. Entonces, digo, ahí tendría que haber de repente un plan o algo que apoyara a esa persona, porque, digo, es tremendo esfuerzo lo que está haciendo ella. Y de repente tener que trabajar en otra cosa que no tiene nada que ver, no le da experiencia, y cuando se mete al ámbito de trabajo de ella, que realmente es lo de historia, va a ser choqueante porque la experiencia laboral de ella es otra cosa que no tiene nada que ver. Noel, ¿vos cómo la ves? ¿Vos compatibilizaste? Claro, en mi caso fue muy bueno en los primeros años en cuanto a que trabajaba muy pocas horas, 3 veces por semana, 4 horas. Y claro, me ayudó a poder hacer la carrera como lo más rápido posible y como en el tiempo. A los 6 años ya enseguida me recibí y me permitió trabajar de eso para poder... Pero claro, los primeros años en realidad renuncié a tener como sueldos altos. Nunca tuve sueldos altos al principio, para nada. Al revés, ganaba muy poquito, pero bueno, me permitió poder estudiar. Nico, ¿tu caso? Sí, yo comparto con lo que dice acá el compañero, que digo, me parece que el gobierno tendría que respaldar más justamente la gana de estudiar y trabajar y formarse como persona, y a su vez trabajar. Me parece que hay que valorar más lo que hacemos la gente joven, ¿no? Que somos el futuro del país de alguna manera. Sí, y necesitamos que rinda la gente joven porque somos pocos y claro. vamos a tener que bancar, y los jóvenes que vienen atrás nos van a tener que bancar la jubilación a nosotros, así que necesitamos que sean productivos. Yo intenté trabajar, estudiar, pero laburaba carga-descarga, y como decía él,
Trabajaba más de 10 horas y llegaba... ¿Qué chance de estudiar hay ahí? Al nocturno, y a la mitad de la clase me estaba durmiendo. Y lo tuve que dejar. Yo creo que en las gráficas esas que proyectaban de gente que trabajaba y estudiaba y gente que estaba estudiando y trabajando, digo, es como un cuchillo al hígado que vos tengas que trabajar en una cosa que no tiene nada que ver con lo que te está formando y que sea, como en el caso de él, por ejemplo, una tarea de carga y descarga que impone un tremendo estado físico y que te cansa y llegar después de tener que trabajar. Yo creo que en ese aspecto, digo, estamos cortando la cantidad de gente que estudia. Natalia. Sí, yo creo que, o sea, yo en este momento solamente trabajo, ¿no? Y trabajo pocas horas por día. Pero para hacer un estudio, si yo lo hiciera, o sea, arreglo los horarios y lo hago. Pero creo que para estudiar y trabajar tiene que ser un horario corto de trabajo que vos tengas. Porque si vos tenés las 8 horas, como cuando yo estaba en el trabajo anterior, era imposible. Solamente hice un curso por INEFOR, también de gestión en agropecuaria y capacitación informática, pero era una vez por semana y de noche, pero te costaba ir al curso, ¿no? Igual costaba. Porque la carga de trabajar las horas, cuando tenés el trabajo las 8 horas, no te da para estudiar. Creo que sin duda si tenés la necesidad de trabajar y tenés que hacerlo y trabajás una jornada de 8 horas o más, para estudiar es mucho más complicado después. Tenemos acá 3 hombres, 3 mujeres y me interesa saber qué opinión tienen acerca de la información que vamos a compartir ahora. Información acerca de opiniones sobre empleo y género de jóvenes uruguayos que dicen lo siguiente, lo vemos acá. En la opinión de los jóvenes vinculada a temas de empleo y género hay algunos datos interesantes. La percepción de que las mujeres acceden a empleos inferiores a los hombres está estable. Lo piensa casi la mitad de los encuestados, tanto en 2008 como en 2013. También está estable el porcentaje de encuestados que piensan que las mujeres con oficio o conocimiento conquistan las mismas posiciones que los hombres. Pero en la encuesta de 2013 hay un porcentaje todavía mayor que piensa que debería haber más mujeres en puestos jerárquicos. La idea de que es preferible que las mujeres, en lugar de trabajar, atiendan a la familia y los hijos, viene cayendo. Hay como 3 datos ahí que van en sentidos distintos. Uno que niega el hecho de que exista hoy por hoy a nivel de empleo diferencias por género. Otro que lo reconoce, que dice que faltan más mujeres en puestos jerárquicos. Y un tercero que muestra ahí que entre 1990 y 2013, que es cuando están hechas esas encuestas, hay como un índice de machismo, podríamos decir, por lo menos tomado con esa respuesta, que baja bastante y que cada vez es más minoritaria la opinión de quienes piensan que las mujeres se tendrían que dedicar a la familia y no al trabajo. ¿Ustedes sienten que está alto todavía o que existe discriminación o problemas vinculados al género en el mundo del trabajo? Existir existe. A las mujeres le pasa. Eso se ve casi todos los días. Me pasa a mí, ponele. Yo creo que, no sé. Pero, ¿cómo decís vos? ¿En qué sentido? ¿De discriminación? Sí. Qué sé yo, capaz que eso según el rubro laboral. Lo que pasa es que el que tiene la autoridad siempre de las mujeres se abusa. O sea, se abusa del poder, ¿no? Quiero decir. Con las mujeres, digamos. Claro, con las mujeres. Yo creo que se está como luchando bastante en contra de eso y o sea, claro, ha cambiado bastante, pero lamentablemente que existir existe. Sí, eso es lo que quiere decir. Sí, obvio. Yo creo que existe, sí, pero es como dice ella, se está revertiendo esa situación de antes, a que las mujeres, bueno, hubo el caso de mujeres en directorio de empresas importantes acá y en el mundo y que han dado que hablar y que sin duda han demostrado que entre el hombre y la mujer es una diferencia de género nada más. Sí, yo creo eso, ¿no? Que está cambiando, sin duda que hay que continuar trabajándolo, pero esa mirada, ese pensamiento machista está cambiando y eso es muy bueno. Pero digo, se tiene que continuar trabajando como, ¿no? como en todo, yo qué sé. Sí, opino igual, creo que pueden quedar resabios de antes, pero en realidad ahora cada vez más estamos hacia la igualdad y casi no existen esas diferencias. Y pienso que en el futuro van a ser cada vez menos. Me interesa que lo podemos cortar con género o no. De hecho, hay algunos datos que son fuertes. Por ejemplo, que en el trabajo doméstico
la gran mayoría son mujeres y que muchísimas mujeres, un porcentaje muy alto de mujeres, está empleada en trabajo doméstico y ahí estamos hablando de salarios bajos, por ejemplo, respecto a otros sectores de empleo en la economía. Dicho esto, ¿qué opinión tienen ustedes en base a su experiencia, en base a lo que conocen de otra gente, del nivel salarial en Uruguay o de los salarios que se pagan en Uruguay por el trabajo? Yo creo, en mi opinión, que falta mucha negociación colectiva y el Consejo de Salario tendría que hacer más hincapié en ciertos aspectos. Por ejemplo, en los salarios acá en realidad están por debajo de lo que sale una canasta básica y dificulta mucho vivir en la media, por ejemplo, la clase obrera y la gente que trabaja. Y como que estamos en retroceso en el sentido de poder progresar, porque los salarios no son acordes a la realidad económica, en mi opinión, ¿no? Y se ve reflejado también, digo, en la gente que estudia. De repente a veces tiene que dejar de estudiar para trabajar porque no le da para sobrevivir con el dinero que hay en el núcleo familiar, tiene que salir a trabajar y deja de estudiar ahí. Y ahí es cuando de repente se dan esas olas de gente que deja de estudiar porque necesita trabajar, porque el dinero a veces vale menos, por un tema de inflación, etc. Y yo creo que habría que haber un aumento de salario de acuerdo a lo que sale una canasta básica hoy. Tal cual, apoyando lo que dice acá el compañero, yo creo que el costo de vida al día de hoy está caro poder vivir, digamos, y los sueldos están realmente bajos para lo que es el costo de vida en el día de hoy, que digo que justamente, como decís vos, la canasta básica está realmente es costoso poder cubrir los gastos del diario vivir, ¿no? Que eso es... Bueno, en mi caso, para eso, la opción fue como por el multiempleo, unas etapas en las que tenía más de un trabajo y un curso de muchas horas después de haber dejado de estudiar para poder mantenerme, o si no, siendo como que los salarios están pensados para compartir con alguien más, o vivienda, o algo, independientemente, solo no puedes resistirlo. Tal cual. Sí. Bien, yo les voy a invitar ahora a jugar por un instante con datos de encuestas también, pero en realidad lo que les voy a pedir es que traten de adivinar cuáles han sido las tendencias en los últimos años, básicamente si subieron, bajaron o permanecieron estables las siguientes 5 cuestiones. Jóvenes de más de 25 años que están trabajando al momento de la encuesta. Estamos hablando de jóvenes entre 25 y 29 años, la franja superior, la que más trabaja. Esto ha subido, bajado, se ha mantenido estable en las últimas 2 décadas y media. Edad de la primera experiencia laboral, si cada vez son más jóvenes cuando empiezan a trabajar, o cada vez más adultos, o más o menos se ha mantenido estable. Preferencia por trabajar en el sector público, ser empleado público, esto ha subido o bajado, veo alguna sonrisa. Registro en la seguridad social, en el primer empleo, y porcentaje de jóvenes que solo trabajan, básicamente que solo trabajan y no estudian. Si esto ha subido, bajado o se ha mantenido estable, yo los voy a dejar con estas consignas, con los símbolos que son las flechitas y el signo de igual, para que trabajen en una ronda, y los voy a dejar un ratito solos para que vean si se pueden poner de acuerdo y vemos el resultado cuando volvamos de la pausa. No sé si es... ¿Tengo que pasarlo? Porcentaje de jóvenes que solo trabajan. Ahí va. Subió, bajó. ¿Qué dice? Arrancamos por cuál, por aquel que tenías vos. Sí. Porcentaje De jóvenes que solo jóvenes que solo trabajan. Yo solo trabajo. trabajan. Yo solo trabajo. Creo que Pero es, si se tenemos que ver si subió o se mantiene o bajó. Solo trabajan, yo creo que... Es igual. Para mí que sea igual. No, es igual. puede ser, sí. ¿Aumentó? Que se mantuvo, capaz está bien. Me parece como que se mantuvo. Para mí que se mantuvo. Igual. Bueno, le ponemos... Bueno, vamos a ponerle, le ponemos en el suelo o donde ahí está. Para que capaz que no llega. Sí, Bueno, ahí está, ya ahí está. ya está. Capaz que el costadito para que se vea ahí. Ahí va. ¿Cuál tenés vos? Preferencia por trabajar en el sector público.
Yo creo que ha crecido. Ese aumentó Yo creo que eso es Sí. igual, porque siempre fue como que hubo preferencia por trabajar, ¿no? Creo que se asocia a la estabilidad, que te da estabilidad. Y ahora yo creo que también con esto, con el tema del desempleo que ha aumentado un poco también, digo, que haya aumentado esto de acuerdo a que son trabajos de repente con contratos más, Claro. más seguros, más estables, sí. Sí, un montón. ¿También? Cheque consenso. ¿Edad de la primera experiencia laboral? Eso me parece que es bajo. Sí. Porque antes no te quedaba otra que empezar. Eras pibe, tenías que laburar. O sea, subió la edad entonces, ¿no? No, que bajó, que no es lo mismo, claro. Y ahora lo que quieres estudiar, Seguimos en 1229, adolescentes y jóvenes en Uruguay, aquí en TV Ciudad. Estuvimos trabajando en la tanda para tratar de llegar a una respuesta respecto a lo que ustedes piensan que fueron las tendencias en los últimos años de estos 5 temas. Le voy a invitar a Manuel a pasar para ver qué fue lo que contestaron. En primer lugar, edad de la primera experiencia laboral. ¿Qué fue lo que resolvieron en este caso? Creemos que ha aumentado. Que ha aumentado, perfecto. Sí. Ponemos la flechita ahí, entonces aumentó. El segundo tema que tenemos planteado es preferencia por trabajar en el sector público. Ahí creemos que aumentó bastante. Que aumentó bastante, perfecto. ¿Todos de acuerdo en eso? Bien. Registro en la seguridad social en el primer empleo. También creemos que aumentó bastante por muchas razones. Por muchas razones que ahora las vamos a comentar. Porcentaje de jóvenes que solo trabajan. En ese creemos que se mantuvo igual. Que se mantuvo estable. O sea, los jóvenes que estudian, mejor dicho, que trabajan y que no estudian, se mantuvo igual. Y jóvenes de más de 25 años, jóvenes entre 25 y 29 años que están trabajando al momento de la encuesta, ¿la tendencia fue para ustedes? También aumentó. Que aumentó. Bien, perfecto. Esto es lo que está planteado. Volvemos a nuestros lugares. ¿Cuál fue la discusión más complicada que tuvieron para ponerse de acuerdo? O capaz que hay alguno que no está de acuerdo con lo que está planteado ahí en el panel. No, creo que fue la del sector público, que algunos decían que se mantuvo y otra que subió y que subió mucho. Sí. Piensan que subió mucho, que hay más ganas que antes de ser trabajador público en Uruguay. Sí, porque es un trabajo estable, abundantes beneficios. Después en el resto estaban más o menos de acuerdo. Creía que esa era como ¿Sí? la clásica, como que podía ser como que es igual, porque siempre había pasado, pero está. Que se tiende a mantiene más estable, igual. que siempre los uruguayos quisieron bastante ser trabajadores públicos. Sí. Esa idea. Bien asociada con la estabilidad. En el registro de la seguridad social, Manuel dijo que subió bastante también. ¿Ahí están de acuerdo con que eso ha aumentado mucho? Yo creo que con la ley de responsabilidad penal, que un poco asustó bastante, creo que por ese lado viene el tema de que en nuestro acuerdo acá creemos que aumentó un montón y bueno, y lo vemos reflejado, ¿no? Bastante. No, más acá en Montevideo Capital, pero no tanto en el interior. Como cada vez hay más conciencia, no solamente en el empleador, sino también en el empleado. Pero también decíamos que todos en algún momento experimentamos estar en negro o que sí, seguimos reconociendo situaciones en las que se sigue trabajando en negro. Sí. Después tenemos también el tema de la edad de la primera experiencia laboral. Ahí ustedes dicen que subió, o sea que se está empezando a trabajar más grande que antes. ¿Eso también les resultó fácil ponerse de acuerdo? No, ni No. tanto, ni tanto. ¿Por qué? Porque también es una cuestión de acá, Montevideo Capital, y es otra realidad totalmente diferente en Uruguay interior. No, y también habíamos dicho como cuando discutimos recién del tema económico, de que de repente si una familia necesita, o sea, los mismos gurises que salían a laburar de chicos, en el mismo sector sigue pasando. Que todavía hay muchos que siguen empezando a trabajar muy jóvenes, básicamente por una cuestión de necesidad. Sí, yo creo que depende también de la necesidad de cada familia, ¿no? Hay veces que tenés que salir a trabajar más temprano y bueno, no te queda otro. Bien, perfecto. ¿Quieren ver, no sé, Natalia, ibas a aportar algo más? No, yo iba a decir que lo que pasa es que antes había menos posibilidad de estudio, ahora tenés mucha más posibilidad de estudio, ¿no? Por eso también yo creo que
que aumentó. Que aumentó esa edad y bueno, aparentemente lograste imponer tu opinión porque fue lo que contestaron. ¿Quieren ver qué fue lo que dijo la encuesta respecto a esto? Las encuestas, en realidad estamos hablando de tendencias. Vamos a ver en pantalla. Ahí tenemos. Ustedes pusieron que cantidad de jóvenes de más de 25 años que trabajan actualmente subió. Y la tendencia, los datos, lo que dicen es que efectivamente subió. Edad de la primera experiencia laboral, ustedes pusieron que subió y la tendencia también es que subió. 2 aciertos. En porcentaje de jóvenes que no estudian y solo trabajan, ustedes pusieron que se mantuvo igual y en realidad la tendencia es que esto bajó. En el registro, en la seguridad social, en el primer empleo, ustedes piensan que subió y los datos dicen también que subió el registro en la seguridad social en el primer empleo. Y preferencia para trabajar en el sector público subió, dijeron ustedes, y la tendencia indica que efectivamente subió. Así que es un nivel de aciertos muy alto. Si quieren podemos ver los datos que hay detrás de estas tendencias. Para tener claro qué fue lo que pasó en estos casos, porque, por ejemplo, ¿no? En los jóvenes de más de 25 años trabajando hay un aumento que se da en los últimos años. Entre el 90 y el 2008 no hay mayor diferencia, pero aumentó en el 2013. Edad de la primera experiencia laboral subió. Podemos ver que ahí los datos caen, pero porque son el porcentaje de jóvenes que comenzó a trabajar antes de los 15 años. Eso cae, sobre todo entre el 90 y el 2008, y por lo tanto lo que tenemos es que la edad de la primera experiencia laboral sube. El porcentaje de jóvenes que no estudian y solo trabajan bajó, y bajó de forma considerable, desde el 90 al 2008 y en el 2013, donde es 64%, viene cayendo encuesta a encuesta de forma bastante importante. Registro en la seguridad social en primer empleo. No hay datos para el año 90, pero sí para el 2008 y el 2013, y ahí se puede observar que sube, salta del 45 al 51, pero estamos hablando de que aún con el último dato, la mitad de los jóvenes no tiene registro en la seguridad social en su primer empleo. Preferencia por trabajar en el sector público aumentó, y aumentó de forma considerable, sobre todo entre el 90 y el 2008, y a partir de ahí se mantiene estable. Es un dato bastante parecido al del 2013 respecto al 2008. ¿Qué es lo que más les llama la atención a ustedes de los datos que veíamos ahí, o por lo menos lo que no esperaban o lo que impactó en sus expectativas? Lo de los jóvenes de más de 25 años. Ajá, que sean más los que están trabajando. Sí. Claro. Bueno, sí, es algo, y en realidad es particular para Uruguay en América Latina. Son muchos los jóvenes, muchos más que en otros países, en los datos comparativos que hay, que trabajan. No sé qué les genera esto, porque hablábamos antes de la compatibilidad del trabajo con el estudio. Ahí hay un dato que habla, quizá que da una explicación de por qué tampoco se avanza tanto en las carreras educativas en Uruguay, o por qué en muchos casos no se avanza. Yo creo que volvemos al tema de hoy de que la realidad económica te lleva a que tengas que trabajar para subsistir, y mismo si querés estudiar vas a tener que trabajar para bancarte un estudio. Porque digo, la mayoría de la clase obrera y la gente en Uruguay es gente que tiene que trabajar por necesidad, y el hecho de estudiar a veces pasa de ser una necesidad de repente para revertir eso, y no tanto algo porque sí, por ejemplo. Es así, digamos, no hay mucha chance de concretar, digamos, lo que uno sueña de chico. Uno siempre tiene como una idealización de qué quiere ser de grande. No sé a ustedes si les pasó que no pudieron llegar, o que lo que pensaban que iban a hacer de chico, después la realidad les explotó en la cara y los puso en un lugar completamente distinto. Sí, siempre pasa eso. No sé, no creo que todos los que estamos acá labure de lo que le gusta. O de lo que soñaba hacer, ¿no? O de lo que soñaba. No sé. Yo creo que cuando sos chico, aparte jugás a tanto, querés hacer tantas cosas. ¿No? La imaginación. ¿Y en qué momento se pierde, digamos? ¿En qué momento uno asume que
es difícil, digamos, llegar. Capaz que no es en el mismo momento para todos, pero ustedes identifican un momento en el que no pudieron o ya sabían que no iban a poder trabajar o ser cuando fueran grandes lo que querían ser de chicos. Yo creo que en mi opinión, se complica cuando vas a un trabajo y te chocas contra un jefe haciendo cosas que de repente no querés o que no están dentro de tu perfil de tareas y son realidades que se van dando. Sí, a mí me pasó, o sea, cuando terminé el ciclo básico, ya ahí, o sea, en ese tiempo nosotros teníamos que el boleto era pago, ¿no? De los estudiantes, los juristas de la campaña, teníamos que ir a la ciudad. Entonces ahí te tenés que salir a defender a la vida, ¿no? Entonces después cuando vos vas entrando en año laboral y vas viendo lo que es la experiencia de trabajo, decís, esto no es lo que yo quería, y decís, ojalá tuviera mi empresa propia o cosas así, y ahora yo nomás tengo una hermana chica, más chica que yo, que está cursando 4º año del liceo, y le digo, mirá, estudiá, aprovechá, porque las oportunidades están ahora, que sos chica, entre 10 años más, vos vas a saber lo que te decían tus hermanas y esto y lo otro, porque, claro, ahí, yo creo que a la edad esa de los, capaz que es distinto a todas personas le pasa distinto, pero yo creo que la edad esa, más o menos, la edad de la bobera, es cuando caes que... Según el vínculo donde vivas, ¿no? Que algo hay que hacer, ¿no? Que algo hay que hacer porque está. Tal cual, y yo creo que juega mucho eso, ¿no? Con lo que tiene que ver con la imaginación. Uno cuando es chico, vos dejás volar y decís, bueno, yo qué sé, como escuchábamos hoy en los videos, quiero ser astronauta, pero después te das cuenta que la realidad de la vida te lleva a otro tipo de cosas que bueno, de eso no podés terminar trabajando, ¿no? Porque te lleva justamente a otros aspectos y bueno, sí, yo creo que en base a la imaginación, ¿no? Uno cuando es chico, como te digo, deja volar mucho y piensa muchas cosas que después la vida te lleva a otros entornos, a otras experiencias. Hay muchos factores externos también, ¿no? Sí, seguro. Y hay a veces sueños más posibles y sueños menos posibles, pero quizá la tasa de cumplimiento de sueños es muy baja. Se nos terminó el tiempo. Lamentablemente les agradezco mucho. Fue un gusto tenerlos aquí en el programa. Esto fue 1229, adolescentes y jóvenes en Uruguay. Hoy estuvimos hablando de empleo, de trabajo. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de @tvciudad y por el hashtag numeral 1229TV, 1229 con números. Los esperamos en la próxima entrega de 1229. Gracias.